favor. Y yo le invito que usted aliste ahí su Biblia, si tiene su dispositivo electrónico con una Biblia, entonces también alístelo allí y vamos a escuchar palabra del Señor en esta tarde, amén. Quiero leer el pasaje bíblico sobre el cual vamos a estar charlando. Les cuento una historia, vamos a pedirle a Dios después de leer el texto bíblico que nos hable de una manera especial. Génesis capítulo 39 en el verso 22. Génesis capítulo 39 versículo 22. Hay una historia muy interesante, una historia que a mí me ha gustado mucho porque tiene muchas cosas de las cuales he aprendido y siento que de alguna manera nos reta a mejorar muchas cosas de nuestra vida, y es la historia y la vida de un hombre llamado José. Entonces, hablando de José, Génesis en el capítulo 39, en el versículo 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué pasaba con lo que José hacía? Dice la Biblia que Dios le prosperaba. Pidámosle a Dios que nos hable a través de esta palabra. Padre celestial, yo te pido que hables a nuestras vidas, Señor. Yo me quito de en medio para que seas tú hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, aquellos corazones que necesitan, Señor Dios mío, esta palabra, Señor. Nos disponemos, diga: Señor, dispongo mi mente, dispongo mi corazón para que tu palabra llegue a mi vida y transforme, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. La vida de José tiene muchas cosas. Yo la voy a contar, esta es la versión en miniatura de la historia de José. La voy a contar rápido porque si no me va a quedar aquí 3 horas contándole todo lo que pasó José. José es un hombre que en la Biblia aparece cuando tiene 17 años. Y dice que Dios le dio unos sueños y él hizo alarde de esos sueños con sus hermanos. Se metió en problemas, lo vendieron, fue esclavo, luego pasó a estar en la cárcel, pero de la cárcel Dios lo sacó y lo puso al mando. Dice la Biblia que era el segundo después de Faraón, era el segundo más importante en ese lugar, y lo puso a administrar toda una nación y lo prosperó tremendamente. Pero desde el primer momento donde vemos a José con 17 años hasta el momento donde José es llevado a un lugar como donde le dan unos privilegios, donde tiene un trabajo particular, donde Dios lo quería, pasaron 20 años de dificultades. Diga conmigo, 20 años. Y 20 años es harto, ¿cierto? Sí, usted calcule, ponga su vida y separe las 100 pedacitos de a 20 años. Hay unos que aquí no alcanzaron a llenar ni uno completico, pero hay otros que llenaron hartos. No, mentiras, no sé cuántos llenaron, de a 20. Y contemple 20 años, dice: uy, es muchísimo tiempo. Desde el momento en que José recibe como la visión de lo que Dios quería, hasta el momento en que Dios lo lleva a cumplir eso, pasaron 20 años donde no fueron 20 años fáciles, ¿sabe? Esos 20 años, durante 20 años él estuvo esclavo y luego estuvo en la cárcel. Finalmente, nosotros en la historia, los que conocen la historia y los que saben dicen: pero José finalmente fue administrador allí, fue un gobernante muy importante en Egipto. Y nos gusta la historia porque habitualmente las historias, nosotros, de las historias que nos contaban de niños, lo que más nos gustaba es al final que decían: y fueron felices. ¿Se acuerdan de esas historias? Al final, o sea, esa es la historia que yo me merezco, ¿cierto? Pero siempre hay un proceso difícil en la mitad, siempre hay un punto en el que hablamos, aprendemos, pero no nos gustaría vivir, ¿cierto? A nosotros nos gusta el José del principio, de los sueños, que Dios le dice cosas y dice: uy, tremendo lo que Dios va a hacer conmigo. A nosotros nos gusta el José del final,
Cuando dicen y que lo proclamaron allá y le pusieron ropas, lo sacaron de la cárcel, le pusieron ropas finas, le pusieron una responsabilidad importante, era un hombre importante. Ese es el José que nos gusta, que nos gustaría representar, pero el de en medio, el que está en la cárcel, el que está por allá barriendo, dice uno, uy, a mí no me gustaría estar pasando por esas dificultades. Si me está entendiendo, dígame amén. Ahora, José tuvo unas características y unas particularidades y logró atravesar este proceso difícil de 20 años después del sueño. Logró hacerlo porque de alguna manera sus principios, sus fundamentos se fortalecieron a través de las dificultades. Y yo quiero que me escuche esto porque es muy importante, ¿sí? De nada sirve que nosotros pasemos por dificultades si no vamos a aprender de esas dificultades. Y quiero que tenga algo claro en su mente. José no llegó únicamente al palacio del faraón a ser una persona muy importante sin haber pasado por esos 20 años de proceso. ¿Sí? No solamente el sueño que recibió al principio era importante, no solamente una palabra de Dios fue importante, porque hay muchas personas que recibieron palabra de Dios, arrancaron el proceso, pero nunca llegaron al lugar donde Dios quería tenerlos. ¿Por qué? Porque se quedaron en medio del proceso. No es suficiente lo que pasó allá al principio, es importante pasar el proceso y, escúcheme esto, aprender en medio del proceso. Porque si en medio de esa dificultad usted no aprende nada, usted se está quedando en el mismo lugar y va a quedarse ahí mucho tiempo, y lo que Dios pensó que para usted eran 5, 7, 10 años, usted lo está alargando a 20, 25 años. ¿Y qué pasa? Que hay lecciones que tenemos que aprender. Ahora, en medio de ese dolor y en medio de esa dificultad, José logró llamémoslo, generar en él raíces muy fuertes. Y yo quiero que hagamos un símil entre la vida de José y lo que representa las raíces para un árbol. Entonces, ¿qué es la raíz? Es el lugar desde donde se alimenta, es el lugar donde se sostiene el árbol. Levante la mano los que en su niñez o en alguna etapa de su vida se criaron en el campo. Levante su manito. La mayoría de los que están acá. También pasé parte de mi infancia, muy poca, pero tengo una cercanía con el tema del campo, los árboles. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría mejor despertarse en las mañanas en el campo, ¿no? A esta ciudad, los que son de campo saben que es así. Sí, Bogotá tiene muchas facilidades, pero la tranquilidad que da el campo, y parte de eso lo da la naturaleza, y uno se identifica mucho con los árboles. Yo cuando pequeño tenía unos, ¿cómo se llaman? Unos árboles favoritos, que era donde yo me la pasaba jugando. Había uno de mandarina, nos subíamos con mi hermano y esa era una nave espacial. Esa era, o sea, no era un árbol, era una nave espacial para nosotros. Y era una nave espacial muy importante porque pues ahí estaba la mandarina madurita. Solo uno hacía así y arrancaba y coma mandarina. Esos árboles, nosotros vemos el tronco, vemos las ramas, vemos las hojitas, pero nosotros no alcanzamos a ver, o tal vez un poquito, la raíz, ¿cierto? Pero tienen una profundidad, y normalmente o habitualmente los árboles que son muy grandes es porque tienen fuertes raíces. Dígale a la persona que tiene a su lado, raíces fuertes, o fuertes raíces, como usted lo quiera decir. Yo quiero que a través de la historia de José hoy veamos algunas características que debemos nosotros tener como hijos de Dios. Características que tiene un hijo con fuertes raíces. Yo en algún momento decía características de personas con fuertes raíces, pero yo decía personas es como muy lejano, es un tema que tiene que ver con nosotros. Usted es un hijo de Dios y Dios lo ha llamado a usted a que tenga buenos principios, buenas raíces, que esté firme en medio de las circunstancias. Entonces vamos a ver algunas de esas características. José tenía esas características, y una característica con la que podemos arrancar a identificar a José es que José tenía responsabilidad, era responsable. Mire lo que dice el versículo
22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Escúcheme esto, José no era un guardia de seguridad. Si José fuera un guardia de seguridad, era obvio que le entregaran el cuidado de los presos. José, en el momento que se encuentra, en el momento que leemos Génesis 39, 22, él está preso. Él es un hombre que está preso por un delito que nunca cometió. Él está ahí porque de alguna manera Dios quería que él estuviera ahí y punto. Ahora alguien dirá, oiga, qué feo que Dios le ponga a uno unos sueños tan bonitos, pero antes de ir para allá toca hacia abajo. Yo no sé si a usted le ha pasado en la vida que siente que cosas a su alrededor no se identifican con lo que usted pensó que Dios le iba a dar, ¿cierto? José se encontraba preso y las características que tenía José hicieron que el jefe de la cárcel, la persona que estaba a cargo, dijera, vea, cuando yo no estoy, las cosas la responsabilidad de todo lo que va a pasar acá, la va a tener José. ¿Cómo creen ustedes que era José para que el jefe de la cárcel pensara en él como una persona que podía atender absolutamente todas las cosas allí? Era un hombre responsable, ¿sí? Una característica de alguien que tiene fuertes raíces, que está bien firme, es la responsabilidad. Yo quiero que hablemos un poquito de este tema de la responsabilidad, porque encontré algo bien importante. No solamente estamos hablando de responsabilidad espiritual. Hay gente que es irresponsable espiritualmente, ¿sí? Que descuida su vida espiritual con gran facilidad. Levante la mano los que están acá y que saben que o que hicieron todo el esfuerzo para conectarse domingo a domingo. No veníamos al templo, pero mientras estábamos en cuarentena obligatoria, estaban viendo los servicios los domingos. Personas juiciosas que domingo a domingo, ahorita tenemos, olvidé dar el anuncio al principio, entonces lo voy a decir como parte de la prédica, pero igual lo di. Toda la semana estamos en oración a través de la web, por Facebook desde las 5 de la mañana. Oración con aroma de café, de lunes a sábado. Y se conectan muchas personas, muchas. No diría, no, la gente está durmiendo a esa hora. No, la gente no quiere orar. No, hay gente que se conecta y que se conecta a participar. Algunos de los que están acá, porque hay una responsabilidad con nuestra vida espiritual, ¿cierto? Y hay que trabajar en esa vida espiritual, hay que alimentarnos en esa vida espiritual. Pero también la responsabilidad toca todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Hay papás que le dicen a los muchachos, dice, a ver si agarra responsabilidad. ¿Qué significa eso para un papá? Como, bueno, mire a ver qué va a hacer, póngase a estudiar, póngase a trabajar. Hay que hacerse responsable de las cosas. En ocasiones, escúcheme esto, hay personas que pierden la facilidad de ser responsables con la vida espiritual porque pierden su concentración en Dios. Yo quiero que lo entendamos de la siguiente manera. Dios nos llama a que en medio de nuestra vida, en medio de lo que pasa cotidianamente con nosotros tengamos nuestro pensamiento, nuestra concentración en Dios. Hay un versículo en Mateo que estamos usando como lema para este congreso juvenil, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice la Biblia. Pero eso, por ejemplo, cuando dice con toda la mente, significa que todo el tiempo voy a estar pensando en Dios, significa que todo el tiempo lo voy a hacer. Algunos de nosotros decimos, Señor, ayúdame a que siempre yo esté pensando en ti, pero salimos de la iglesia y en medio de la semana nos pasan tantas cosas, tantas situaciones que ni oramos, ni buscamos, ni nos concentramos de ninguna manera. ¿Sabe cuándo hay un punto de concentración en Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando hay dolor y dificultad. ¿A quién de los que está aquí no le ha pasado que justo cuando pasó una situación muy difícil en su vida fue cuando más se pegó a Dios? Fue cuando más dijo, no, aquí no hay de otra, aquí toca es orar, aquí no hay otra alternativa, aquí nos tocó ponernos a ayunar, porque está dura la situación. A mí me ha pasado, ¿sí? Llegan momentos donde uno dice, antes de que llegue esto, no, yo aquí hay que empezar a buscar
de Dios. Muchas veces el dolor y la dificultad, mire que Dios utilizó ese dolor en José, pasar por la cárcel como esclavo, quitarle un montón de privilegios, porque su vida empezó a concentrarse en Dios. Y en esa concentración en Dios generó raíces fuertes. Y en esa concentración, en ese pensar en el Señor, también desarrolló en él un sentido de responsabilidad. Una persona firme que se conectaba con Dios. Aquí quise colocar algo que dice: muchas veces estamos bien y no sentimos esa necesidad de buscar de Dios, pero cuando vienen las dificultades, ahí sí empezamos a buscar del Señor. Y yo coloqué aquí: ¿será que Dios se encarga de enviarnos tormentas para enfocarnos? ¿No será que Dios se encarga en ocasiones de mover un poquito ahí el piso, a ver si reaccionamos? ¿Sí? Parte de eso, algunas personas dicen, la pandemia es parte de eso, ¿no? Movamos un poquito el piso. Puede ser también un terremoto, ¿no? Que Dios nos guarde todo el tiempo, pero y si Dios necesita hacer cosas para hacernos entender que debemos buscar su rostro, que debemos buscar su nombre, que debemos ser responsables con lo que Dios nos ha delegado. Amén. Quiero contarles una historia que me gusta mucho, y es una historia acerca de dos robles. Usted se la va a imaginar, esto es como una clase para niños, entonces usted se va a imaginar la historia. Había un lugar, un bosque donde habían muchos árboles, y había un roble que tenía muchísimos años. Estaba leyendo, y hay robles que tienen edades de más de 1000 años, imagínense, firmes todo el tiempo. Se habla de la madera de roble, que es una madera fina, fuerte. Entonces estaba el roble de muchos años, y muy cerca a este roble nació un roble pequeñito, estaba empezando su vida. Y el roble grande, imagínense esto, el roble grande miraba al roble chiquitico y decía: tú no eres ningún roble, mírate, mira, todo delgadito, tú no eres un roble. Y el roble chiquitico le daba una rabia que le dijeran eso. Dice: claro que soy un roble. Y el día a día seguía creciendo, pero pues imagínese la distancia que le llevaba en años el otro roble, y él seguía creciendo, seguía fortaleciéndose, y todos los días se decía: no, yo sí soy un roble. Y le decía: vea, míreme, soy un roble. Y el grandote lo miraba y decía: no, señor, no eres ningún roble. Y el pequeñito le daba rabia. Y yo, ¿qué hago? Tengo que seguir creciendo. Y intentaba y buscaba la forma de crecer y crecer y crecer. Y así pasaron muchos meses. Llegó la temporada de invierno, la temporada de lluvia, y una noche cayó un aguacero terrible, tremendo aguacero, y empezó los vientos a azotar todo ese bosque y a azotar todos los árboles. Y ese arbolito que estaba empezando, que estaba naciendo, empieza a recibir el azote del viento, y ve como las hojas que tenía, se veía muy hermoso con sus hojas, empezaron a salirse, se desprendían, el viento se las llevaba, y las ramas empezaron a quebrarse, se iba de lado el arbolito y empezó a perder las ramas, Era tan fuerte el aguacero y el viento que estaba pasando, que le desprendió todas sus hojas, le desprendió esas ramitas verdecitas que tenía, le desprendió todo. Al día siguiente amanece, él está, se observa sin ramas, sin hojas, y se pone a llorar. Dice: sí, al lado tenía razón. Vea, tan débil no soporté una tormenta. Y mira el árbol al lado, el roble, completico, no le faltaba ni una hoja. Peor se sintió, dijo: no, mire eso. El roble grande mira al roble pequeñito y ve que está llorando, y le dice: tranquilo, ahora sí te convertiste en un roble. Ahora sí, porque en medio de la tormenta y en medio de la dificultad, esas hojitas se desprendieron, hubo dolor en él, pero sus raíces siguen firmes. El árbol está ahí. ¿Cuánto les ha pasado que han tenido momentos difíciles, pero ahí han permanecido? Al lado, ahí firme, en la raya. Dios utiliza momentos de dolor
Dios utiliza esos momentos de dolor para fortalecernos. Y nos fortalecemos a través de esas raíces, de esa savia que nosotros tomamos de Dios cuando oramos, cuando buscamos, cuando venimos a la iglesia, cuando nos duele algo, pero continuamos. Incluso hay personas que en medio del servicio, de ayudar, participar en el servicio de la iglesia, pasan por dificultades. Dios les está hablando a algunas personas específicamente. Pasan por momentos de mucha dificultad y aún así continúan y dicen: no importa, yo sigo acá. Porque lo más importante no es si se está sintiendo dolor, si se está sintiendo tristeza, si hay agonía. Lo más importante es que usted continúe buscando la presencia del Señor. Dios nos va a fortalecer. Si nuestras raíces son fuertes, el propósito que Dios tiene con nosotros, no importa la tormenta, no importa la angustia, no importa la escasez, si sus raíces son fuertes, usted va a llegar al final y Dios le va a bendecir. Amén. Otra característica que tenía José, y que es una característica de un hijo de Dios con raíces fuertes, es el sentido de trabajo. Me gusta mucho, diga conmigo: sentido de trabajo. Dice el versículo allí en Génesis 39, todo lo que hacía allí, él lo hacía. Es lo que dice el versículo. Todo lo que pasaba en la cárcel, lo que tenía que hacerse, lo hacía José. Escúcheme esto porque es muy importante. Hay personas que piensan, voy a tratar de hacer una relación acá. Pero hay personas que piensan que la bendición de Dios se relaciona con descanso. Escuche esto. Entonces vemos la historia de José. José tuvo un sueño, pasó por un montón de dificultades y Dios lo puso en un lugar, ¿cierto?, de privilegio. Pero ese lugar de privilegio no era un lugar donde se la pasara rascándose la panza todo el día diciendo: ay, tan bueno que es Dios que me sacó de la cárcel. Cuando usted lee la Biblia, encuentra que José, allá donde llegó a ser el segundo al mando después de Faraón y gobernaba también todo Egipto, él trabajaba. Él llegó a ese lugar porque interpretó unos sueños. Usted recuerda que había unas vacas flacas y unas vacas gordas. ¿Sí? ¿Recuerdan ese sueño? Entonces José interpreta el sueño y dice: pilas, porque van a llegar 7 años de abundancia, y durante esos 7 años de abundancia ustedes tienen que recoger el grano y guardarlo, porque después van a llegar 7 años de escasez y va a haber dificultad. Entonces Faraón dice: este señor es muy inteligente, esa es muy buena idea, hágalo. Y él se encargó, él era el que se encargaba de hacer que durante los 7 años de abundancia se recogiera el grano y se hiciera como, se sacara una parte para reservar, guardar. Me imagino que no habían bodegas, hay que hacer bodegas. O sea, José no llegó a ese lugar a descansar. Él no llegó a ese lugar a decir: por fin. Les voy a poner un ejemplo que lo he visto con los jóvenes y probablemente a mí personalmente me ha pasado también. Llegan 2 oportunidades laborales, 2 oportunidades de trabajo y pagan lo mismo. ¿Sabe dónde empieza la gente a marcar la diferencia cuando hay 2 trabajos y ganan similar o lo mismo? ¿Sí? En este me toca trabajar hasta el domingo, en cambio en este me dejan descansar sábado y domingo, me voy por este. Tengo que, claro, ¿sí o no? ¿O quién no escoge? ¿O quién dice: no, a mí me gusta es trabajar harto, que me ocupen? Entonces aquí, no, uno escoge el que más facilidades de descanso tiene. A veces se nos mete a la cabeza que la bendición de Dios es no hacer nada. Fíjese algo, José, durante todo su proceso de ser esclavo y estar en la cárcel, administró, trabajó. Y trabajando se entrenó para lograr administrar algo mucho más grande. Cuando nosotros tenemos un sentido del trabajo, del desarrollar, mira, en el liderazgo de la iglesia a veces pasa lo mismo. Las personas piensan que estar a cargo de un proyecto en la iglesia significa que va a mandar y no hace nada. Pero el que está al frente es el que más tiene que hacer, que el más temprano tiene que llegar, el último que se tiene que ir. Sí, servicio significa trabajo. Hay personas que: yo quiero servirle al Señor, pues hay que trabajar. Yo quisiera ayudar, pues hay que hacer. Y aquí hay personas que les encanta, que aman hacer esto. Yo no sé si usted lo ha hecho, venirse a un servicio de las 7:30 de la mañana
A las 7, el servicio empieza a las 7:30, pero aquí hay personas de alabanza, por ejemplo, ensayando desde mucho antes de eso. Y para poder llegar a esa hora tuvo que trasladarse, tuvo que haber madrugado. ¿A qué hora se levantaron ustedes hoy? A las 5, imagínense. Entonces el servicio no significa descanso. Si está de acuerdo conmigo, dígame amén. Pero déjeme decirle algo. Cuando usted tiene un sentido de trabajo, cuando usted es juicioso con las responsabilidades que les dejan, cuando usted le gusta ayudar, le gusta hacer, Dios también lo bendice. Y eso fue lo que pasó con José. José no esperó llegar al final. Ay, Dios me dijo que me va a bendecir. Cuando me bendiga hago. No. Mientras me bendice, yo me pongo a trabajar. Mientras me bendice, yo voy a hacer lo que me pongan a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera. Si me está entendiendo, dígame amén. Usted que está en un trabajo que de pronto dice, este no es el trabajo que yo quiero. Usted que está en una situación que dice, esto no es lo que yo quiero vivir. Pero mientras Dios me saca de acá, voy a hacer lo mejor donde estoy. Mientras Dios me da algo mejor, yo voy a estar aquí dando mi mejor esfuerzo para que lo que yo tengo se haga y se haga bien. Y yo mismo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que dice el versículo? Todo lo que había que hacer en la cárcel, el mismo José lo hacía. Entonces no se confíen que no, es que Dios me dio una palabra que me va a sacar de esta situación. Amén, eso va a pasar. Pero ¿cuándo tiene que empezar a trabajar para que eso suceda también? Ya es hoy que usted tiene que empezar a desarrollar, a trabajar, a pensar. Si Dios le dijo a usted que iba a tener una empresa, hay que empezar a trabajar. Si usted le dijo que iba a estar en la universidad, que le iba a abrir puertas de bendición, pues hay que empezar a trabajar desde ya. Que eso fue lo que hizo José y de alguna manera eso lo fue llevando a tener fuertes raíces. Fíjese que ese trabajo de él logró que él fuera firme, fuerte, no se cayera a mitad de camino del propósito que Dios tenía. Amén. Tercero, una persona o una característica de un hijo de Dios con fuertes raíces es que es digno de confianza. Mire a la persona que tiene a su lado, dígale, sea digno de confianza. Habitualmente una persona con fundamentos y principios tiene una imagen fuerte. Dios depositó en José la responsabilidad de llevar bendición a su pueblo porque sabía que en medio del proceso iba a llegar hasta el final. Cuando Dios nos da raíces fuertes, escuche esto, cuando Dios nos da responsabilidades, nos fortalece las raíces, es porque de alguna manera tiene para nosotros mayores bendiciones. Amén. Cuando Dios nos prepara para algo, nos alista para algo, nos habla y nos dice pilas, hay que empezar a trabajar por esto, es porque Él está pensando en algo que va a hacer. Y en ese proceso nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, y en la medida que desarrollemos nuestro trabajo, vamos a ser dignos de confianza. Los que tienen hijos acá, saben que un hijo no se le deja al cuidado de cualquier persona. Sí, aquí justo en estos días estamos con mi esposa empezando a mirar jardín para mi hijo y toca ir a mirar cómo es la casa. O sea, no es cualquier jardín, o sea, métalo en cualquier lado, que eso todos son lo mismo. De pronto, yo no sé, no estoy seguro porque no, hasta ahora estoy en eso, pero yo voy y miro. Sí, ahorita esta tarde tenemos la visita del pastor Juan Pablo, entonces voy a estar aquí toda la tarde. Pues Jero no puede venir, entonces ¿a quién se lo dejamos? Alguien que yo sienta confianza para dejarle algo muy importante, ¿cierto? Que es mi hijo. Imagínense que Dios nos ha llamado a nosotros para darnos una responsabilidad, aquellos que han sido llamados al servicio, por ejemplo. Ustedes son dignos de confianza y Dios confía en nosotros porque estamos desarrollando un servicio. Cualquier tipo de servicio, el que está en cámara, los que están transmitiendo, los que están en la alabanza, Dios confía en nosotros. Hemos sido dignos de confianza. Y en la medida que nuestras raíces se fortalezcan,
en la medida que seamos más fuertes en el proceso, que cualquier vientico no nos vaya a empezar a mover, Dios va a depositar más confianza en nosotros. Amén. Debemos ser dignos de confianza. Cuando nosotros tomamos el evangelio en serio, Dios nos bendice a través de eso también, porque somos dignos de confianza. Entonces Él puede depositar en nosotros las responsabilidades, los planes que Él quiera con nosotros. Amén. Dice el versículo allí en el capítulo 39, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Mire lo que pasaba. No significaba únicamente que José era responsable y le dejaron las cosas y el jefe estaba ahí pendiente a ver si las hacía o no. ¿Qué dice? Que él podía irse, el jefe podía irse. Dice, tranquilo que José está ahí en la cárcel, fresco. ¿En cuántas cosas nosotros somos confiables? ¿En cuántas cosas de su vida usted puede decir, yo soy confiable en esta área? A mí me pueden dejar a cargo esto. En el trabajo muchas veces es complicado. Por la condición, lo que he estudiado, he tenido personas a cargo. Y es muy fácil detectar cuando una persona no es digna de confianza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los trabajos hay un montón de estructuras y de software que se inventan únicamente para supervisar que la gente sí esté haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? En una de las áreas que yo trabajé era un call center y los muchachos tenían que loguearse a una hora específica. O sea, entrar, poner, decir, vea, desde tal hora está trabajando. Y en el sistema queda guardado qué está haciendo todo el tiempo. ¿Sí? Y había un botoncito que decía, voy al baño. Y da clic al baño y se va. Y ahí empezaba un reloj a contar. Van al baño. Luego regresaban y decían, regresé del baño. Porque a cada persona le dan un tiempo específico para ir al baño. Eso es un tipo de esclavismo moderno, ¿no? Pero es como para entender una idea. Eso en esa área donde trabajé. He trabajado en otras áreas donde no habían horarios de trabajo, donde cada cual decidía a qué horas llegar. Ojo con eso, o sea, no era que aquí a las 8 en punto arrancamos, no. Usted tiene sus responsabilidades y usted mira qué tiene que hacer. ¿Sabe dónde he visto yo más responsabilidad? Que la gente cumple más. No donde hay un montón de botones que digan que sí estoy haciendo, sino donde yo respondo por lo que tengo que hacer. Pero hoy en día el sistema ha hecho que nosotros no seamos dignos de confianza. En Chile, hace algunos años, contrataban personas dependiendo del tiempo que llevaran en la iglesia y ponían en las hojas de vida, llevo tanto tiempo en la iglesia, y si tenían algún cargo dentro de la iglesia, porque asumían que esa persona tenía un sentido de responsabilidad y era digno de confianza. Qué bonito eso, ¿no? Que se identifique la iglesia con que una persona sea digna de confianza. Pero yo he visto en Colombia al contrario, que dicen, uy, este es cristiano. No, pilas, esos son más irresponsables. Y lo he escuchado de jefes que he tenido o personas con las que he trabajado. No les gusta cumplir. No les gusta cumplir, sino en qué momento el cristianismo o la vida cristiana se tornó en mostrarles a otros que nosotros no somos dignos de confianza. José no le estaba, él de alguna manera le estaba cumpliendo a una persona, a un jefe de la cárcel, pero él en su corazón sabía que eso no era para él, que era para Dios. Hay un versículo en la Biblia que habla de eso. Dice, y todo lo que hagamos, ¿cuánto nos cuesta esto? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros que estamos aquí? Eso. Le toca, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algo que uno dice, uy, no, yo no quiero eso, o sea, no, por ahí no. Y si Dios nos pone ahí, ¿de qué manera nosotros podemos demostrarle al Señor que somos dignos de confianza? Señor, ¿tú quieres confiar en mí en esta área? Bueno, voy a trabajar de la mejor forma para que esto salga adelante. Dios nos llama a ser hombres, mujeres
que seamos dignos de confianza, que si tenemos una responsabilidad, la desarrollemos, que si tenemos algo que hacer, lo hagamos con todo el corazón. Amén. Regalen un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Cuando Dios nos da una responsabilidad, cuando Dios nos confía algo, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Ahora quiero leer el versículo 23, donde dice que todo estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Diga conmigo, Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire lo que dice la Biblia: lo que hacía José era prosperado por Dios. Es lo que significa. Había fruto. Todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Pilas con esto, que pensar que era porque José era muy bueno. José hacía muchas cosas muy bien, pero detrás de eso había una confianza de Dios y había un respaldo de Dios. Amén. Entonces hay dos cosas. Una es hacer las cosas muy bien, pero otra es decirle: Señor, en todo lo que yo hago, yo necesito que me respaldes. En todo lo que yo hago, yo necesito que Dios esté ahí. Que Dios esté ahí. Aquí hay personas que lo han hecho muy bien, y es una enseñanza que yo me llevo desde hace muchos años, y es llevar a Dios a todas las áreas de nuestra vida: al matrimonio, al trabajo, al estudio. Aquí hay personas jóvenes que han orado y han dicho: Señor, voy a un examen, a presentar un parcial, un examen final, y empiezan a orar, ¿cierto? Tienen que haber estudiado antes, no van a empezar a hacer. Sí me voy a entender que, ay, no estudié, Señor, ayúdame. No, primero estudian, ¿cierto? Y luego: Señor, ayúdame, dame tranquilidad, dame claridad. Llevar a Dios a todas las áreas. Dice la Biblia: todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Había algo en José que le encantaba a Dios. Había algo en José que hacía que Dios se inclinara a su favor. ¿Qué vas a hacer, José? Voy a hacer esto, listo, lo voy a prosperar. Porque había una forma de ser de José, una actitud de José que a Dios le encantaba. ¿Será que nosotros estamos en la misma línea de José? ¿Será que nosotros estamos haciendo cosas y todo funciona, o todo lo que hacemos se desbarata? ¿O todo lo que hacemos se marchita? Sí, yo tenía a alguien que decía de manera jocosa, decía: es que ni las matas le sobreviven. ¿Qué me pasa? Hay momentos en la vida donde por más que uno intente, haga y como que las cosas no funcionan, hay que revisar de qué manera nosotros nos estamos conectando con Dios. Porque cuando nosotros nos conectamos con Dios como lo hacía José se fortalecía a través de eso, y Dios respaldaba, Dios daba un respaldo a todo lo que José estaba haciendo. Cuando yo estoy hablando acá de raíces, ¿qué es lo que provoca una raíz en el árbol? Dice que de alguna manera la raíz obtiene el alimento, ¿cierto? Y lo lleva a todo el árbol. Nosotros vemos un árbol firme, pero no conocemos en profundidad sus raíces, y las raíces lo que traen es alimento. ¿Cómo nos alimentamos nosotros diariamente? A través de la oración, a través de buscar a Dios, a través de entregar en manos de Dios nuestra vida, a través de reconocer que es Dios el que sostiene nuestro camino. Amén. Significa alimento. Los árboles se hacen fuertes desde la raíz. Yo no sé, porque no he mirado hacia atrás, si me han dado algunas imágenes de las raíces de los árboles. Sí se han salido, ¿cierto? Sí, yo confío en que han salido. Y lo que más o menos da a entender es que así como es grande el árbol, son fuertes y profundas sus raíces. Nuestra vida tiene mucha identificación con eso, ¿saben? En la medida que nosotros busquemos de Dios, nos metamos con Dios, las cosas afuera se van a ver mejor. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso, y llena de versículos que hablan de eso. Dice que lo que esté pasando en lo oculto, Dios lo va a recompensar en lo público. Y lo decía justamente en el tema de la oración. Decía: pilas,
Porque hay gente que le gusta así orar y levanta las manos. Ve, aquí estoy orando. Mírenme, mírenme, miren cómo oro. Eso, muy bien. Eso, una foto. Listo, ya. Y decía el Señor, no, es que así no es. Pilas con ser como esos. Usted vaya a su aposento, vaya a su lugar secreto, donde sea, en el cuarto, después de las 8 de la mañana que fueron todos y ahí me queda libre para orar, en el baño, donde sea, métase y enciérrese. Y cuando esté encerrado empiece a orar. Porque esas oraciones que usted está haciendo, no para mostrarle a nadie que está orando, sino de corazón, Señor, estoy orando porque de verdad te necesito. Eso que usted está haciendo allá no solamente está generando fuertes raíces en su vida, lo está fortaleciendo, sino que esa oración que usted hace en secreto, Dios va a recompensar en lo público. ¿Qué cosas no están funcionando hoy en su vida que usted siente que necesitan ajuste? Si usted necesita un ajuste afuera, usted necesita empezar a ajustar, no allá, a gritar y a decir, aquí vamos a organizar como yo diga. No, vamos a meternos con Dios. Metámonos en oración y oremos, Señor, Padre, mira lo que está pasando. Estos días he estado inquieto por algunas situaciones que tienen que ver con eso, ¿saben? Y anoche tardé en dormir, esta mañana me levanté muy temprano y mi cabeza estaba dando muchas vueltas, y una de las cosas que hasta ahorita recordé tienen que ver con este punto, y es Dios diciéndome, el tema tiene que ver más con el secreto, la oración. Hay muchas cosas que yo podría hacer y coordinar y dirigir e intentar por mis palabras o como yo crea, pero Dios me dice, no, tenemos es que meternos en oración, y lo que empecemos a hacer en oración, Dios empieza sin tanto esfuerzo a hacerlo afuera. José tenía una característica muy especial y era su comunión con Dios, su cercanía con Dios, que hacía que todo lo que pasara con José, todo lo que hiciera José, Dios lo prosperaba. Quiero que mostremos la última imagen, no sé si ya la habían mostrado, y es un árbol, ustedes lo han visto, que se corta completico, ¿cierto? Se corta, y por allá a las semanas, por allá le empieza a nacer una matica. ¿Sí los han visto? Por allá empieza, y déjelos, cuídelos, y va a encontrar que con el tiempo vuelve a nacer un árbol de ahí. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay raíces allá abajo muy fuertes. Aquí hay personas que diferentes circunstancias les han dado muy duro, sienten como que les han cortado cosas, pero Dios les dice hoy, tranquilos, si ustedes fortalecen sus raíces, si ustedes se fortalecen en lo oculto, allá guardaditos en su lugar de oración, si ustedes se fortalecen ahí, no importa lo que hoy les quiten, no importa lo que hoy falte, Dios va a permitir que nazca de nuevo, Dios va a permitir que se fortalezca, Dios va a permitir que se vea. ¿Se acuerdan la historia del arbolito? Si no importa que la tormenta venga y le quite lo que tenga que quitarle, usted nadie le va a quitar sus creencias, usted nadie le va a quitar lo que usted ha adorado, usted nadie le va a quitar la confianza que tiene en Dios, usted nadie le va a quitar lo que usted ha depositado en las manos de Dios. Y Dios responde y Dios bendice. Regálame la imagen nuevamente del renuevo. No importa lo que nos quiten, yo quiero que nos quedemos con esa imagen de un árbol al que le arrancaron todo. Pero si tenemos fuertes raíces, si estamos pegados a Dios, no importa cómo usted se encuentre hoy, si usted está pegado a Dios, Dios va a restaurar y va a renovar todo lo que usted tiene. Usted es más, escúcheme esto, usted es más de lo que ve ahora. Usted de pronto se ve ahora y dice, no, qué tristeza. Así es como usted se ve. Si quiere llore, pero Dios no lo ve a usted así. Si usted se mete con Dios, poco a poco va a empezar
a ver cómo Dios restaura su vida, restaura su hogar, restaura su familia, restaura su comunión con Dios, restaura su economía. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Y con un árbol así en su mente, yo le invito para que usted hable con Dios. No sé con cuál árbol de los que hablamos hoy se identifica. Tal vez se siente tranquilo, está bien. Dele gracias a Dios por eso. Tal vez siente que sus raíces no son fuertes, porque le falta tiempo con Dios, le falta conectarse más con Dios. Viene a la iglesia una vez cada 4 cuarentenas, qué sé yo. Dice, me falta un montón. Dígale, Señor, necesito tener fuertes raíces. O tal vez usted es de los que hoy se siente azotado por el viento, perdiendo hojas, adolorido porque las circunstancias de la vida le han quitado. Dígale, Señor, yo quiero fortalecer mis raíces porque sé que en esas raíces voy a encontrar más adelante tu bendición. Hable con Dios ahí donde está. Cierre sus ojitos, dígale, Señor, necesito escuchar tu voz, Señor Dios. Necesito entender, Señor, qué es lo que quieres hacer conmigo. Así como hablaste con José y le diste un sueño, le diste una visión, así como le diste a José la oportunidad de pasar por un proceso, Señor, y de llegar en victoria. Yo quiero llegar en victoria al propósito que tú tienes conmigo, Señor. No quiero quedarme en el camino. Ahí como está hablando con Dios, dígale, Señor, yo necesito tu misericordia, tu gracia y tu presencia, Señor Dios, y que fortalezcas mi vida. Si usted tiene una petición especial delante de Dios, si ha escuchado este mensaje y ha sentido que esas palabras eran especiales para su vida, dígale, Señor, ayúdame, Padre Celestial, a fortalecerme en ti, a ser digno de confianza, a tener mayor responsabilidad, a trabajar, Señor, en lo que tú me has permitido que yo trabaje. Levante su oración al Señor, dígale, Señor, necesito tu presencia, necesito tu palabra y tu misericordia, Señor Dios. Yo necesito, Señor Dios mío, asegurar tu palabra y tu presencia en mi vida, Señor Dios. Y eso me asegurará, Señor, que no importa el viento y la dificultad, Señor Dios, yo permaneceré firme. Yo permaneceré en ti, Señor Dios. Yo creo, Padre, que lo más importante no es lo que yo soy hoy, sino lo que tú harás en mi vida. Dígalo, Señor, yo declaro que es más importante lo que tú harás en mi vida, lo que tú vas a sembrar, lo que tú darás, Señor, en medio de mi hogar, en medio de mi familia. Que es tu palabra más importante que mi situación actual, que es tu palabra y lo que cumplirá esa palabra es más importante que lo que ha pasado hasta ahora en mi vida, Señor Dios. Yo declaro tu presencia.